En menos de un año, los comunistas habían sentenciado a muerte a más personas de lo que el régimen zarista fusiló en 92 años. A lo largo de 100 años, las personas condenadas a muerte por el régimen zarista fueron 6.321, siendo que en 1906 se concentró el 21% de las mismas con 1.310 condenados. También hay que tener en cuenta que los reos responsables de acciones criminales contaban con unas garantías legales y con unas ventajas que en no pocas ocasiones acababan conmutando las penas de muerte por las de cárcel o la de trabajos forzados, circunstancias que no concurrían bajo el terror soviético. Como contrapunto a lo actuado por el régimen zarista, es posible que baste con la relación que de la nueva situación hace un personaje autorizado por el propio régimen bolchevique. Se trata de nuestro cronista reiteradamente recurrido, nuestro cronista soviético de referencia, Víctor Serge, y su teoría marxista del terror blanco y rojo, donde podemos leer lo siguiente. La comisión extraordinaria, escribe uno de los hombres que dirigen el terror, no es ni una comisión de instrucción ni un tribunal. Es un órgano que combate, que actúa en el frente interior de la guerra civil por medio de las instrucciones de los tribunales y de las fuerzas armadas. Ojo lo que acaba de decir. No juzga al enemigo, descarga sobre él los golpes. No se preocupa de fijar y dosificar las culpas. Se preocupa a qué clase social, a qué medio pertenece el adversario, si es peligroso y hasta qué punto. Las comisiones procedían a realizar instrucciones a veces sumarias, a veces largas y complicadas, en un secreto casi absoluto, sin admitir defensa. El juez instructor formulaba sus conclusiones bajo su propia responsabilidad. La comisión sentenciaba sin oír al acusado. Tratándose de la pena capital, debía tomarse el veredicto por unanimidad. Las comisiones se hallaban integradas al principio por 12 miembros, bastando un solo voto para que no se condenara a muerte al acusado. Las ejecuciones se realizaban por lo regular en el mayor secreto, a fin de evitar a la población emociones malsanas. En las grandes ciudades se empleaba a veces el revólver y la ejecución tenía lugar en sótanos. Recordemos que quien hace tal informe es miembro activo del entorno de Trotsky, que acabaría enfrentado a Stalin, pero no a Lenin. Y ese mismo autor, Víctor Serge, sigue reconociendo asuntos como que en el transcurso de la segunda mitad de 1918 se llevaron a cabo 60.000 ejecuciones. Que no lo digo yo, que lo dicen ellos. No se trata de estimaciones realizadas por un enemigo del marxismo, sino por un marxista, actor directo de los hechos. Pero es que, aunque nos resulte tedioso y desagradable hurgar en esos asuntos, resulta que saltan a la vista cuestiones de una evidencia arrolladora. Así, ¿cuántos sacerdotes había en Rusia al inicio de la revolución? Aproximadamente 360.000. ¿Cuántos sobrevivieron? Para 1919, no hablamos ya de 1920, para 1919 alrededor de 40.000. Hay una diferencia de 320.000 sacerdotes. Lenin era un declarado admirador de la Revolución Francesa, un admirador del régimen del terror de Robespierre. Lenin había sido trasladado a Rusia en medio de abucheos que respondía cantando la Marsellesa, y evidentemente había adoptado los métodos del terror de Maximilien Robespierre. Métodos que acabaría perfeccionando, aunque según él mismo llegó a manifestar, debía haber sido mucho más implacable. Pero conforme avanzamos en el análisis del genocidio, nos vamos preguntando con qué objeto lo hacemos. Porque nos damos cuenta que no denunciamos nada que no sea reivindicado como propio por el mismo marxismo. Y es que lo tienen orgullo. Solo reniegan de ello cuando consideran que resulta lesivo para sus intereses. Y es que para una persona normal ese asunto
siempre es negativo, pero un marxista no es una persona normal. Así comprobamos cómo las denuncias efectuadas por el enemigo del comunismo, Jurilina, son reivindicadas por Víctor Serge, que dice: los rencores maduran y están al acecho. El Consejo de Comisarios del Pueblo declara el antisemitismo fuera de la ley. Se fusila cada vez con mayor frecuencia, por grupos enteros de 5, 10, 15, a los contrarrevolucionarios, casi todos oficiales, a los funcionarios, ladrones y a los bandidos. No es todavía el terror, pero es un preludio bien marcado. Las ciudades cierran sus ojos al anochecer en medio de tinieblas angustiosas, plagadas de acechanzas y de complots. Los jefes de la guarnición de Petrogrado tienen que publicar un mandato especial a la guarnición ordenándole que economice las municiones, porque las patrullas hacen fuego desordenadamente durante la noche en la oscuridad impenetrable de las calles. No es solo Víctor Serge, es el mismo Trotsky quien corrobora lo que nos parece una barbaridad. En pluma de Jurilina, dice Trotsky en su Terrorismo y Comunismo: el terror rojo no se distingue en principio de la insurrección armada, cuya continuación es: solo aquel que condena verbalmente por principio toda violencia puede condenar desde un punto de vista moral el terror gubernamental de la clase revolucionaria. Eso lo dice Trotsky. Y Trotsky sigue afirmando, dice: la burguesía hoy es una clase en caída. Estamos forzados a arrancarla, a cortarla. El terror rojo es un arma utilizada contra una clase condenada a la destrucción que no desea perecer. El terror rojo acelera la destrucción de la burguesía. Decididamente, lo mejor que puede hacer el interesado es leer la obra entera de Trotsky. Yo lo aconsejo. Pero vamos a entresacar otra idea. La revolución exige que la clase revolucionaria haga uso de todos los medios posibles para alcanzar sus fines. La insurrección armada, si es preciso. El terrorismo, si es necesario. El terror es eficaz contra la clase reaccionaria, que no se decide a abandonar el campo de batalla. Lo dice Trotsky. Son textos que nos dejan sin palabras. Son textos suficientemente explícitos. Al respecto sentencia Lenin, coincidiendo con Trotsky: el marxismo admite las formas más diversas de lucha, además no las inventa, sino que generaliza, organiza y hace conscientes las formas de lucha de las clases revolucionarias que aparecen por sí mismas en el curso del movimiento. El marxismo, totalmente hostil a todas las fórmulas abstractas, a todas las recetas, doctrinas, exige que se preste mucha atención a la lucha de masas en curso, que con el desarrollo del movimiento, el crecimiento de la conciencia de las masas y la agudización de las crisis económicas y políticas engendra constantemente nuevos y cada vez más diversos métodos de defensa y ataque. Por esto, el marxismo no rechaza categóricamente ninguna forma de lucha. El marxismo no se limita en ningún caso a las formas de lucha posibles y existentes solo en un momento dado, admitiendo la aparición inevitable de formas de lucha nuevas, desconocidas de los militantes de un periodo dado, al cambiar la coyuntura social. El marxismo, en este sentido, aprende, si puede decirse así, de la práctica de las masas, lejos de pretender enseñar a las masas formas de lucha inventadas por sistematizadores del gabinete. Vladimir Ilich Lenin. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.